Saludos, señores, aquí en El Punto, por este canal EN Televisión. Domingo Batista. Marino, muy buenas noches. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, aquí un fin de semana que pasó bastante ajetreado, con mucho trabajo, pero ya estamos tranquilos esta semana y aquí reportándonos con usted. Bueno, usted ha visto lo que pasa en Haití. A Ariel Henry ni lo han dejado aterrizar. Uno no sabe si él va a volver a Haití. Es muy difícil la situación que se cierne sobre Haití. Lo que sí sabemos es que ahí no hay gobierno y que hay una situación cada vez mucho más difícil para todo el pueblo haitiano. Imagínense, simplemente con impedir que el Ejecutivo de la Nación pues no aterrice o no llegue a su país, ya usted puede saber la magnitud del problema. Pero no eso, no aterrizar sin saber quién lo prohibió, porque tampoco se sabe quién lo prohibió. Cada banda tiene un sector ahí, un área. Pero bueno, ojalá que Haití pueda recomponerse. Yo soy de lo que digo hace mucho. Primero, que la constitución haitiana no es la correcta. Debe ser una constitución presidencialista. Y segundo, que quien llegue al poder en Haití dure 10 años organizando Haití y que se lleve a todo lo que tenga que llevarse. En este caso hace falta un Duvalier, pero no tan criminal ni tan ladrón, pero sí un tipo, porque Haití, la democracia todavía no es para Haití. La democracia, aquí es un ensayo todavía la democracia. Y tenemos muchos años luego de la era de Balaguer, que no era una dictadura abierta, pero era una dictadura constitucional, como la que hay en otros países. Lo que pasa, don Marino, es que hay que recordar que la sociedad haitiana ha habido un proceso histórico muy convulso. Entonces, esa misma situación que ellos han ido heredando y estos gobiernos que han ido subiendo, que no han sabido realmente trabajar para el pueblo haitiano, sino para sus necesidades, ha hecho posible que Haití se convierta hoy en un pandemonio en lo cual no hay respeto a la institucionalidad, no hay un verdadero respeto a lo que es ni la democracia ni a las libertades. Ya vemos que está compuesto por un sinnúmero de bandas, los cuales no dan garantía ni siquiera de tener la libertad, ni siquiera de tener el derecho a vivir. Porque vimos hace poco cómo personas huían de Haití precisamente por el recién hecho de soltar unos delincuentes. Ellos fueron como si fueran los mismos jueces, salgan de aquí. Pero eso es para crear bandas adyacentes a las que ya tienen, para crear un pequeño ejército. Bueno, esperemos que todo esto salga bien, pues la situación cada día es mucho más difícil. Bueno, así es. Y quiero agradecerle a usted y a nuestro invitado, bueno, que es un privilegio tener aquí de invitado a Roberto Rodríguez Marchena, que fue vocero del gobierno de Danilo Medina y ahora es coordinador de comunicación de campaña de Abel Martínez. Para nosotros, primero, después de muchos años en este programa, tener a Roberto Rodríguez Marchena, que es un hombre decente, un hombre con mucha capacidad. Y el hijo mío, Stalin, me preguntó, ¿todavía Roberto sigue haciendo ojalá? Digo yo, ojalá, le voy a preguntar eso mismo. Sí. Bueno, bienvenido al programa. Buenas noches. Buenas noches, Marino. Buenas noches, Roberto. Para mí es una alegría realmente poderme encontrar con ustedes. Marino, tú sabes el afecto que siempre te he tenido, la admiración profesional a tu trayectoria, de manera que yo me siento honrado. Pero además tuve la oportunidad de conocer a tu hijo, que es un talentosísimo artista. Y guardo un gran recuerdo de tu hijo, así que para mí es un placer. Y de Domingo ni se diga, Domingo es prácticamente mi hermano, somos compadres además. No, pero tú eres dichoso que logras hablar con Domingo, porque Domingo, después que ya es periodista famoso, uno no lo ve. Así es que tú, se ha vuelto parejero. Tú tienes suerte, tú tienes suerte. No, que no tiene tiempo. Sí, es verdad. La demanda que tiene Domingo no la tiene ni Luis Miguel en estos tiempos, pero bueno, ahí vamos. Pero además te agradezco, Marino, porque Domingo me lo ha comentado, somos muy buenos amigos, como te decía, y me ha comentado, me ha hecho saber lo importante que tú has sido en este trayecto de su vida, no solamente en su carrera profesional, sino en términos muy personales. Y yo le decía, bueno, Domingo, ya con eso me basta para querer aún más a Marino Ramírez. Así que te lo digo públicamente, tú eres un alma buena, tú eres una persona
que ayuda, que eres solidario. Y la oportunidad que ha tenido Domingo, además con Félix Reina por igual, ¿no? Sí, sí. Con todo el equipo de ustedes, pues yo lo agradezco. ¿Sabes que los buenos se juntan, como se juntan los malos? A Domingo yo lo conocí en la universidad y de repente nos hicimos amigos, porque me di cuenta que era un tipo bueno y decente. Así y es. desde ese tiempo, ya hace varios años, Sí. seguimos juntos y espero seguir juntos por mucho tiempo más. Así que Domingo, no vaya a llorar. Pero Sí, sí, está a punto. Vamos a entrar en materia para que el hombre no se raje llorar. Bueno, aquí. sí, Roberto, vamos a hablar un poco de todo esto que tiene que ver con el PLD, Sí. el trabajo tuyo ahora en la campaña de Abel y bueno, hablar en este bloque de las municipales que pasaron recientemente y dentro de críticas positivas y negativas, bueno, pues ganó el PRM, llegó segundo lugar el PLD y tercer lugar la Fuerza del Pueblo. Pero tú como estratega de campaña, de comunicación de Abel Martínez y del PLD, en este caso del PLD, ¿qué te parece eso? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, bueno, lo primero es entender la naturaleza de unas elecciones municipales en la República Dominicana hoy día. Fíjate que digo, entender la naturaleza de las elecciones municipales hoy día en República Dominicana. Son tres elementos, ¿no? En primer lugar, las municipales es una elección muy fragmentada, porque son alcaldías y distritos municipales que se diferencian de la naturaleza de unas legislativas y mucho más de unas presidenciales. Y hay una dispersión en el territorio nacional. Es decir, cada distrito, cada municipio tiene su candidato. Y visto desde el fenómeno de la privatización de la política que afecta a la República Dominicana y a otros mercados electorales, nos vamos a dar cuenta de que los partidos políticos, sus cúpulas, sus direcciones, han perdido el control de la identidad partidaria en el territorio. Es decir, usted puede ir y conversar con un candidato a alcalde por Barahona, por ejemplo, y luego conversar con uno de candidato a alcalde por Higüey, y usted se va a dar cuenta que podrían surgir enormes diferencias. ¿Por qué? Porque cada uno entiende, dentro de la influencia de la privatización de la política, que es dueño de esa candidatura. Hay personas que entienden que ellos mismos son un certificado financiero y que su capital político son años de militancia, años de sacrificio, y por lo tanto estoy aquí en este partido, pero puedo estar en otro. Si en este partido me ofrecen una tasa de un 9% de rentabilidad a mi militancia política, pero en otro me ofrecen un 11% de rentabilidad a mi militancia política, pues perfectamente me puedo mover. ¿Por qué? Porque ese proceso de privatización de la política que inició con el gobierno de Ronald Reagan y de Margaret Thatcher ha vaciado a los partidos políticos de su identidad ideológica. Entonces los partidos para la gente son los mismos, son las mismas personas. Es decir, por eso no hay cargo de conciencia en el transfugismo. Usted puede estar en un partido como puede estar en otro y moverse sin ningún tipo de problema. Entonces, en el caso de las municipales, eso se manifiesta con mayor crudeza, porque las direcciones de los partidos se limitan a administrar pequeñas crisis, de esos pequeños conatos de incendio entre la tropa que está dispersa en el territorio. Entonces, se da un caso de una rebeldía en una localidad, entonces se buscan maneras de compensar electoralmente. Bueno, pues te vamos a ofrecer una regiduría o le vamos a ofrecer la vicealcaldía a tu mujer si tú no sales, y a ti te podemos dar una diputación nacional o un cargo en el Parlacén, etcétera, etcétera. O sea, hay un reparto individual. Sí, claro, porque siempre es de tipo individual, ¿no? Porque todos los partidos están afectados por eso, ¿no? Todo, y en otros países del mundo por igual. Usted ve, por ejemplo, en el caso del Partido Demócrata, corrientes muy marcadas, como lo ve en el Partido Republicano en los Estados Unidos. Lo puede ver usted en el PSOE en España, lo puede ver en el PP español, lo puede ver en el movimiento de Macron en Francia, igualmente en el de Scholz en Alemania, etcétera, ¿no? Entonces, ese fenómeno que se dio ahora en las municipales estuvo marcado por eso, ¿no? Entonces, las elecciones municipales tienen que ser entendidas en ese tenor. En el caso de la República Dominicana, tenemos un partido como el Partido de la Liberación Dominicana con una gran implantación territorial, ¿verdad? Pero que había sido o ha sido zarandeado
por una crisis reputacional. ¿Por qué? Porque desde el gobierno, tan pronto llegó esta administración, pues se le ha inculpado de una serie de debilidades, errores, etcétera, etcétera, ¿no? Y al mismo tiempo se ha tratado de descuartizar su dirigencia política, captando parte de su oficialidad, incluso de sus propios alcaldes, directores de distrito. Es decir, es una estructura que había estado muy zarandeada. Entonces, en ese contexto se dan estas elecciones municipales. Pero ¿qué pasa? Las elecciones municipales son muy próximas a las presidenciales. Entonces, hay un factor determinante, muy influyente, de los resultados de las municipales sobre las presidenciales. Y el gobierno entendió esto perfectamente y supo que una situación catastrófica electoralmente para el gobierno, para el partido de gobierno, en las municipales, tal como se avisoraba, porque el PLD y los partidos aliados integrados en la alianza Rescate-RD iban a ganar las elecciones, la proyección era que el Partido de la Liberación Dominicana y aliados podían obtener entre el 63 y el 65% de las alcaldías y distritos. Entonces, el gobierno utilizó todo su poder para impedir eso. Y bueno, lamentablemente se produjo una situación en estas elecciones municipales en la que se vio afectada la democracia dominicana, porque por primera vez un partido de gobierno, en lugar de la práctica clientelar habitual, de que usted utiliza sus recursos para llevar a la gente a votar, para estimularla, te voy a dar 200 pesos, 500 pesos, 1000 pesos, para que vayas a votar por mí, desde el partido de gobierno se emprendió algo totalmente inusitado en la política dominicana, y es promover la abstención. ¿Por qué? Porque desde el gobierno eran muy conscientes de que si el pueblo dominicano se expresaba electoralmente ese malestar que venía acumulando por las políticas públicas que venía aplicando este gobierno, pues iba a ser derrotado. Entonces, eso fue lo que sucedió. Entonces, el gobierno, yo entiendo que debió haber pedido, y sobre todo el jefe de gobierno, el presidente, jefe de Estado y de Gobierno, Abinader, como líder de ese partido, debió haber pedido excusas al pueblo dominicano por lo que ocurrió, por esas carpas que se instalaron en las afueras de los centros electorales, por esos vehículos donde habían mercaderes electorales, casas, residencias que se alquilaron para comprar voluntades. Yo le puedo contar porque he estado recorriendo el país y los testimonios que he recogido son realmente deprimentes. O sea, de llegar a una casa el día anterior y ofrecer 30,000 pesos para que esa familia, o 50,000 pesos para que esa familia que se le supone, porque hicieron un estudio con el padrón del PLD, para que esa familia que se supone PLDista no vote. Si mire, tenga 50,000 pesos y quédese ahí, tómese su cervecita y no vaya a votar, porque si iba a votar, ellos no tenían la garantía que esa persona que tú le dieras los 50,000 pesos para que votara por el partido de gobierno, a la hora de votar, marcara la boleta del PLD. Entonces, para evitar ese riesgo, pues entonces mejor quédese en su casa. Y eso es terrible. ¿Por qué? Porque la gente no pudo expresarse. Y eso puede sugerir una deriva autoritaria. Cuando un gobierno no quiere que la población se exprese, toma la fisonomía de un gobierno autoritario. Roberto, casi prácticamente un 70%, diríamos, por muchos casos, hubo una abstención. Sí. Y prácticamente un 21, un 22% creo que fue a votar. Esto significaría algo importante, pues el PLD había una acción en la que se decía quién era el líder de la oposición y quién podría enarbolar la bandera de la oposición. Sí. Y resulta que han habido unos resultados donde el PLD ha demostrado su fuerza. ¿Cómo usted evalúa ese resultado en que el PLD ha tenido la mayoría de votos dentro de la oposición? Bueno, uno de los elementos más importantes de este proceso electoral municipal es que primero cayeron dos grandes mentiras que se estuvieron difundiendo o instalando como relato en la opinión pública durante más de 22 meses. La primera, de que el PLD estaba en tercer lugar y segundo, de que las encuestas eran instrumentos válidos y creíbles. Todo eso quedó desmontado con este proceso electoral. El PLD, tal como lo decía el propio PLD, es la segunda fuerza política y las encuestas todas quedaron desacreditadas. Todas, absolutamente todas. Porque se vio lo que sucedió, ¿no? Entonces, es lamentable que esto haya ocurrido,
pero la fortaleza del PLD quedó demostrada. Esos 870.000 votos que sacó el Partido de la Liberación Dominicana son votos de dignidad, porque resistieron todos los embates y todas las ofertas. Porque yo le voy a decir una cosa, yo no culpo que una persona que viva en la más absoluta precariedad, sus niveles de dignidad sean difíciles de sostener. Si usted tiene una profesión independiente, si usted tiene un negocio sólido, usted puede hacer alarde de dignidad, porque esa dignidad está soportada en su independencia económica. Pero cuando usted no la tiene, usted no tiene que comer, usted tiene un familiar enfermo, usted está en una situación precaria, ese esfuerzo suyo por ser digno se ve sumamente debilitado. Entonces, el gobierno aprovechó eso, ¿no? Sí, brevemente sobre este tema, Marchena, que pude ver, a propósito de lo que tú decías de las carpas, pero pude ver que tanto el PLD como la Fuerza o el PRD, que son los partidos que tienen más preponderancia, no tenían gente fuera de los colegios, diríamos promotores, eso que tú le llamas porque uno llegaba a votar y un regidor, era un regidor que decía, vota por mí, sí. Cualquier regidor. Porque el voto era como para los regidores, ¿cómo que le llama eso? Un voto preferencial. Entonces, yo no pude ver a nadie que no fuera del PRM estar en los alrededores como pasaba anteriormente, que el PLD, básicamente el PLD, porque la Fuerza es un partido que ahora que participa de manera independiente, creo. No invirtieron en eso el PLD, no movió gente, como no lo hizo la Fuerza. Y cuando yo vi eso dije, pero el PLD y la Fuerza del Pueblo o el PRD van a perder porque no tienen a nadie haciendo promoción fuera de los colegios. Y ya eso, sea legal o ilegal, positivo o negativo, lo practican todos los partidos. Solo lo tenía el PRM. Sí, no hubo inversión ahí. Sí, los recursos eran escasos. Recuerde que incluso el Partido de la Liberación Dominicana reclamó de parte del gobierno de que tenía que entregar el dinero a la Junta Central Electoral, a los partidos políticos. Y eso se hizo faltando horas nada más. Sí, se hizo todo para que los partidos de oposición no pudieran participar de manera adecuada. Evidentemente que el Partido de la Liberación Dominicana ha hecho sus evaluaciones para hacer los correctivos, porque es un poco como, está bien, te saliste con la tuya, está bien, perfecto, PRM, gobierno, te saliste con la tuya, pero no te apures, ahora viene mayo, vamos a tomar los correctivos del lugar para poderle garantizar al pueblo dominicano que el PLD pueda jugar un papel, mucho más combativo. Porque, el PLD. Sí, porque quizás si de algo pecamos nosotros es de haber confiado en la decencia de nuestro adversario, en la decencia. Porque ¿quién podía imaginarse que usted podía ir a la casa de alguien para decirle, ten 50,000 pesos y ninguno de ustedes vote? Eso no. Entonces, quizás pecamos de muy decentes. Con esto no quiero decir que vamos a ser unos rastreros, pero vamos a tomar las medidas del lugar. Muy bien, vamos a la pausa.